Para la artillería de campaña española, representó el obús autopropulsado de mayor calibre de su historia. Fue un obús que, por sus características, debía actuar dando soporte de fuegos a unidades tipo división. Se desarrolló en los Estados Unidos durante los años 60. Y nació de la necesidad de disponer, en los Estados Unidos, de una artillería pesada, de calibres superiores a los 175 milímetros, que fuera fácilmente aerotransportable. Estamos hablando del obús autopropulsado M-110, de 203 milímetros. Pero para conocerlo mejor, antes de continuar, debemos retroceder en el tiempo, y hacer una breve parada en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Este era el obús Mark VI, de 203 milímetros u 8 pulgadas, diseñado por el ejército británico y utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Estaba fabricado por Vickers y tenía un alcance de casi 10 kilómetros. De este obús, utilizado también por los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, se diseñó, en 1939, el obús remolcado M1 o M115 de 203 milímetros, u 8 pulgadas. Que también estuvo en servicio con la artillería española, desde el año 1953 hasta 1990, aproximadamente, con 24 unidades en servicio. A mediados de los años 50, comenzó el desarrollo del material artillero pesado, objeto de este documental. Con la premisa de ser piezas de artillería autopropulsadas, en 1961 entró en servicio en los Estados Unidos. El obús autopropulsado M-110, de 203 milímetros. Y además, aprovechando la misma barcaza, se diseñaron el cañón autopropulsado M-107, de 175 milímetros, del que España adquirió en 1972, una batería de 12 piezas, y el vehículo de recuperación M-578, del que España tuvo en servicio 12 unidades. Hay que aclarar, antes de continuar, que la familia del M-110 constó de 3 tipos de obuses de calibre de 203 milímetros. En 1961, entró en producción el M-110. Basado en el M1 o M115 americano, como ya vimos al principio. 10 años después, en 1971, se le dotó al obús de un tubo más largo, sin freno de boca. Se le denominó M110A1. Y finalmente, en el año 1978, apareció el M110A2, cuya única diferencia con el anterior, era que llevaba un doble freno de boca. En esta ciudad española, se encuentra la academia de artillería más antigua del mundo en activo y que precisamente, en tal día como hoy, 4 de diciembre, celebra su patrona Santa Bárbara. Fue fundada en 1764, como Real Colegio de Artillería, en este Alcázar de Segovia, en tiempos del rey Carlos III. Volvamos a 1988. Nos estamos acercando a la estación ferroviaria militar de Segovia, en España. Vemos, en la estación, que acaba de llegar un convoy militar con las 12 piezas M107, que fueron adquiridas en 1972 por el ejército español, y que formaban parte de una batería de artillería de campaña divisionaria. Van a ser transformadas en obuses M110A2, montando el tubo corto de 203 milímetros.
Dicha tarea se va a realizar en este centro de mantenimiento número 2 de Segovia, hoy PC Masa 2. Realmente, la tarea solo requerirá de unos pocos días de trabajo, ya que al tratarse de la misma barcaza, tan solo se necesitaba sustituir el tubo. España estaba actualizando los M107 a M110A2, al igual que lo estaban haciendo el resto de fuerzas armadas en el mundo. Aunque inicialmente, el M107 tenía un mayor alcance que el M110, la precisión del segundo era mayor, lo que favoreció que se realizara dicha sustitución. Aparte de otros aspectos tácticos y técnicos. Gracias a la simulación, avancemos hasta el año 1990. Desde la misma estación de Segovia, salen los 12 M110A2 hacia su destino final, en el Regimiento de Artillería de Campaña número 11, entonces en el acuartelamiento de Fuencarral, en Madrid. Recordemos que el Regimiento de Artillería de Campaña número 11 o RACA 11, es el regimiento de artillería, en activo, más antiguo de España, ya que data del año 1710. A estos 12 primeros M110A2, llegados de Segovia en 1990, se unen en 1993, otras 24 piezas, procedentes de excedentes americanos de diferentes bases europeas. Con estas 36 piezas, se organizan 3 baterías, cada una de ellas, con 12 piezas M110A2. El chasis o barcaza, que es la misma que antes portaba al M107 de 175 milímetros, no ofrecía protección alguna a su tripulación, a excepción del conductor, que viajaba en su interior. Llevaba un motor de 8 cilindros, y 9.308 centímetros cúbicos de General Motors, lo que le daba una potencia de 405 caballos. Podía alcanzar una velocidad de hasta 55 kilómetros a la hora. La barcaza estaba hecha con aluminio, y utilizaba un sistema de orugas con 5 ruedas a cada lado, además de la rueda tensora. Curiosamente, la transmisión tan solo le ofrecía 2 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Su depósito de combustible, con capacidad para 984 litros, le permitía recorrer hasta 523 kilómetros de distancia. Para su entrada en posición de fuego, llevaba en la parte posterior, una reja de anclaje al terreno. Finalmente, para ayudar en las tareas de carga de los proyectiles en el tubo, contaba con un sistema hidráulico.
La tripulación total del obús M110A2 era de 13 artilleros. En el propio obús, viajaba protegido en su interior delantero, el conductor. En la parte posterior externa de la barcaza, lo hacían el jefe de pieza, el apuntador y los 2 cargadores del obús. Los otros 8 artilleros de la pieza, incluido su conductor, viajaban en el vehículo de municionamiento M548. Se encargaban de la preparación de las cargas y el transporte de las mismas y los correspondientes proyectiles, hasta la pieza. El tubo que montaba el M110A2, era de la familia M201. Tenía un diámetro de 203 milímetros y medía 37 calibres de longitud. 203,37 en términos artilleros. Aunque no podamos verlo en esta simulación, ya explicamos antes, que el modelo M110A2, llevaba un doble freno de boca. El uso del freno de boca, sirve para redirigir parte de los gases de la combustión de la pólvora, así como para reducir el retroceso del tubo en el disparo. El tubo, tenía unos ángulos verticales de elevación desde -2 grados, hasta los más 65 grados. Y sin necesidad de mover la pieza del terreno, su ángulo horizontal de movimiento era de 60 grados. El tubo tenía una vida útil máxima de 300 disparos, en función de las cadencias utilizadas. La barcaza del M110A2, podía llevar 2 proyectiles en la parte posterior externa de la barcaza, únicamente. El resto de la munición a utilizar, se lo suministraba el vehículo M548 de municionamiento que lo seguía. Un disparo completo de 203 milímetros, constaba de 1 a 7 cargas de pólvora, el proyectil de 203 milímetros y una espoleta. El proyectil, tenía un peso de 92,53 kilogramos. Con munición estándar, tenía alcances desde los 16.800 metros hasta los 25 kilómetros. Habitualmente, se utilizaban 2 tipos de munición. La primera era la de alto explosivo, o HE, con 2 tipos de espoletas, de tiempo, o de contacto. Veamos el efecto de este tipo de fuegos de alto explosivo, o HE. Se trata de una única andanada, a un disparo por pieza. O sea, un total de 4 proyectiles. Y el segundo tipo de munición, solía ser la munición de fragmentación controlada, o COFRAM, con 108 bombetas que explosionaban a una altura determinada, según se programara su espoleta. Sobre el mismo objetivo que antes, veamos ahora el resultado de utilizar munición de fragmentación. Se trata de una única andanada, a un disparo por pieza. O sea, un total de 4 proyectiles. Este obús M110A2, también podía utilizar munición asistida por cohetes. Entonces, su alcance podía llegar hasta los 30 kilómetros. Algunos ejércitos, aunque no el español, también dispusieron de la posibilidad de utilizar munición con cabeza nuclear. Este obús, estando en movimiento, necesitaba de unos 20 minutos para entrar en posición de fuego. Su cadencia de tiro, era la de un disparo por minuto. Pero si se necesitaba realizar un fuego sostenido, se bajaba la cadencia hasta un disparo cada 2 minutos, para así proteger la vida del tubo. Esta cadencia tan baja, era debido a la necesidad de bajar el tubo en cada disparo. Esto era necesario, para poder utilizar el atacador hidráulico que introducía carga y proyectil en el interior del tubo. Pero fallaba bastante. Curiosamente, con tripulaciones muy preparadas y robustas, se podían alcanzar cadencias de 2 a 4 disparos por minuto. Dicha gran cadencia de fuego, se alcanzaba, operando manualmente todo el proceso de carga. Esto, requería bajar menos grados el tubo.
El final del M110A2 llegó al mismo tiempo en todas las fuerzas militares de la OTAN, que lo tenían en dotación. Tácticamente, no era una pieza dotada para el fuego de contrabatería, y que pudiera entrar en posición rápidamente. Además, ya estaba comprobado que, con obuses de 155 milímetros, se conseguían mejores alcances y menores grados de error en los disparos. Con estos mejorados sistemas de propulsión y guía, hoy ya se pueden superar los 40 kilómetros de alcance, teniendo un radio de error inferior a los 10 metros. Por todas estas razones, en el año 2006, causó baja del parque de artillería español, el obús M110A2.